Bueno, continuamos con la lectura del DSM-5. Entramos a un capítulo, una de las patologías más importantes de la psiquiatría, que es la esquizofrenia. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos. 2 o más de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo, durante un periodo de un mes o menos de un mes, si se trató con éxito. Al menos uno de ellos ha de ser delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, disgregación e incoherencia frecuente, comportamiento muy desorganizado o catatónico, síntomas negativos, es decir, expresión emotiva disminuida o abulia. Criterio B. Durante una parte significativa del tiempo del inicio del trastorno, el nivel del funcionamiento en uno o más ámbitos principales como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado personal está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio, o cuando comienza en la infancia o la adolescencia, fracasa la consecución del nivel esperado del funcionamiento interpersonal, académico o laboral. C. Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses. Este periodo de 6 meses ha de incluir al menos un mes de síntomas, o menos si se trató con éxito, que cumplan el criterio A, es decir, síntomas de fase activa, y puede incluir periodos de síntomas prodrómicos o residuales. Durante estos periodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se pueden manifestar únicamente por síntomas negativos o por 2 o más síntomas enumerados en el criterio A, presente en forma atenuada. Por ejemplo, creencias extrañas, experiencias perceptivas inhabituales. D. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo, el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas, porque, primero, no se ha producido episodios maníaco-depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de fase activa, o 2, si se ha producido episodios de estado de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes solo durante una mínima parte de la duración total de los periodos activos y residual de la enfermedad. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o medicamento o otra afección médica. F. Si existen antecedentes de un trastorno del espectro autista o de un trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios o alucinaciones notables, además de los otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, también están presentes durante un mínimo de un mes o menos si se trató con éxito. Vuelvo a repetir los criterios diagnósticos porque son los más importantes. A. 2 o más de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo, durante un periodo de un mes o menos si se trató con éxito. Entonces, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo, durante un periodo de un mes o menos si se trató con éxito. Al menos uno de ellos ha de ser delirios, alucinaciones, discurso desorganizado o disgregación o incoherencia frecuente. Sí o sí, alguno de esos tuvo que estar dentro del diagnóstico para hacer el diagnóstico. Esos 3 puntos fundamentales: delirio, alucinaciones y discurso desorganizado. 4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico. 5. Síntomas negativos, es decir, una expresión emotiva disminuida o abulia. B. Durante una parte significativa del tiempo, desde el inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado personal está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio o cuando comienza en la infancia o la adolescencia, fracasa la consecución del nivel esperado del funcionamiento interpersonal, académico o laboral. C. Los signos continuos del trastorno persisten durante un periodo de 6 meses. Este periodo de 6 meses
ha de incluir al menos un mes de síntomas, o menos si se trató con éxito, que cumplan el criterio A, es decir, síntomas en fase activa. D. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo, el trastorno depresivo bipolar con características psicóticas, porque 1. No se han producido episodios maníacos o depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de la fase activa. 2. Si se ha producido episodios de estado de ánimo durante los síntomas de la fase activa, han estado presentes solo durante una mínima parte de la duración total de periodos activo y residual de la enfermedad. E. El trastorno no se puede atribuir al efecto fisiológico de una sustancia o droga, marihuana, cocaína, éxtasis, etc. U otra afección médica. F. Si existen antecedentes de un trastorno del espectro autista o de un trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios o alucinaciones notables, además de otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, también están presentes durante un mínimo de un mes o menos si se trató con éxito. Especificar si los siguientes especificadores del curso de la enfermedad solo se utilizan después de un año de duración del trastorno y si no están en contradicción con los criterios de evolución diagnóstico. Primer episodio, actualmente en episodio agudo. La primera manifestación del trastorno cumple los criterios definidos de síntomas diagnóstico y tiempo. Un episodio agudo es el periodo en que se cumplen los criterios sintomáticos. Eso es el primer episodio, actualmente episodio agudo. Bueno, continuamos con primer episodio en remisión parcial. Remisión parcial es el periodo durante el cual se mantiene una mejoría después del episodio anterior y en que los criterios que definen el trastorno solo se cumplen parcialmente. Primer episodio actualmente en remisión total. Remisión total es el periodo después de un episodio anterior durante el cual los síntomas específicos del trastorno no están presentes. Episodios múltiples, actualmente en episodio agudo. Los episodios múltiples se pueden determinar después de un mínimo de 2 episodios, es decir, después de un primer episodio, una remisión y un mínimo de una recidiva. Vuelvo a repetir. Episodios múltiples. A ver un poquito. Episodios múltiples, actualmente en remisión, episodios múltiples, actualmente en episodio agudo. Los episodios múltiples se pueden determinar después de un mínimo de 2 episodios. Después de un mínimo de 2 episodios, es decir, después de un primer episodio en una remisión y un mínimo de una recidiva. Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial. Episodios múltiples, actualmente en remisión total. Otro punto. Continuo. Los síntomas que cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad y los periodos sintomáticos por debajo de un umbral son muy breves en comparación con el curso global. Después viene otro punto no especificado. Especificar si con catatonía, especificar la gravedad actual. La gravedad se clasifica mediante la evaluación cuantitativa de los trastornos primarios, de ideas delirantes, alucinaciones, habla desorganizada, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se pueden clasificar por gravedad actual, máxima gravedad en los últimos 7 días, sobre una escala de 5 puntos ausente a 4 presente y grave. Véase en la escala clínica de gravedad de los síntomas de las dimensiones de psicosis en el capítulo Medidas de evaluación en la sección 3 del DSM-5. Repito, la gravedad se clasifica mediante la evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis, ideas delirantes, alucinaciones, habla desorganizada, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de los síntomas se puede clasificar por su gravedad
Máxima gravedad en los últimos 7 días, sobre una escala de 5 puntos de 0, ausente, a 4, síntomas presentes y graves. Características diagnósticas. Los síntomas característicos de la esquizofrenia comprenden todo un abanico de disfunciones cognitivas, conductuales, emocionales. Aunque ningún síntoma concreto es patognomónico del trastorno, el diagnóstico conlleva la identificación de una constelación de síntomas y signos asociados con un deterioro del funcionamiento laboral o social. Los sujetos con este trastorno varían de manera sustancial en la mayoría de las características, ya que la esquizofrenia es un síndrome heterogéneo. Al menos el diagnóstico conlleva la identificación de una constelación de signos y síntomas asociados con un deterioro del funcionamiento laboral o social. Los sujetos con este trastorno varían de manera sustancial en la mayoría de las características, ya que la esquizofrenia es un síndrome clínico heterogéneo. Al menos 2 de los síntomas del criterio A deben estar presentes durante una proporción de tiempo significativa, durante un periodo de un mes o más. Al menos uno de esos síntomas debe ser la presencia clara de delirios, criterio A1, alucinaciones, criterio A2, o discurso desorganizado, criterio A3. También se pueden presentar comportamientos muy desorganizados o catatónicos, criterio A4, y también síntomas negativos, criterio A5. En las situaciones en las que los síntomas de la fase activa remiten antes de un mes en respuesta al tratamiento, el criterio A se sigue cumpliendo si el clínico estima que habrían persistido en ausencia de tratamiento. La esquizofrenia implica un déficit en una o más áreas principales del funcionamiento. Si el trastorno se inicia en la infancia o en la adolescencia, no se alcanza el nivel de funcionamiento esperado. Puede resultar útil comparar al individuo con los hermanos no afectados. La disfunción persiste durante un periodo sustancial a lo largo del curso del trastorno y no parece ser el resultado directo de ningún síntoma concreto. La abulia, o sea, la falta de voluntad, es decir, la disminución de la motivación para realizar actividad dirigida a lograr una meta. Criterio A5. Está relacionada con la disfunción social descripta en el criterio B. También hay muchos datos que relacionan la disfunción cognitiva. Fíjense más adelante en la sección C, características asociadas que apoyan el diagnóstico de este trastorno y los déficits en el funcionamiento de los individuos con esquizofrenia. Algunos síntomas del trastorno deben persistir durante un periodo de tiempo continuo de al menos 6 meses, criterio C. Los síntomas prodrómicos a menudo preceden a la fase activa y pueden haber síntomas residuales posteriores que consisten en formas leves por debajo del umbral de alucinaciones y delirios. Los sujetos pueden expresar una variedad de creencias poco habituales o extrañas que no son de proporción delirante, ideas referenciales o pensamiento mágico. Pueden tener experiencias perceptivas poco habituales, sentir la presencia de una persona que no está a la vista. Su discurso puede ser comprensible, en general, pero difuso. Su comportamiento puede ser poco habitual, pero no muy desorganizado. Por ejemplo, murmurar en público. Los síntomas negativos son comunes en la fase prodrómica y residual. Esto es importante. Los síntomas negativos son comunes en la fase prodrómica y residual y pueden ser graves. Los individuos que también han sido socialmente activos pueden retraerse en sus hábitos previos. Estos comportamientos a menudo son el primer signo del trastorno. Esto es importantísimo. Que los síntomas negativos son comunes en la fase prodrómica y residual y pueden ser graves. Los individuos que hayan sido socialmente activos
pueden retraerse en sus hábitos previos. Este comportamiento a menudo son el primer signo del trastorno. Los síntomas del estado de ánimo y los episodios del estado de ánimo completos son comunes en la esquizofrenia y pueden ser concurrentes con la sintomatología de la fase activa. Sin embargo, a diferencia de un trastorno del estado de ánimo con características psicóticas, el diagnóstico de esquizofrenia requiere la presencia de delirio o alucinaciones en ausencia de episodios del estado de ánimo. Además, los episodios del estado de ánimo en total deben estar presentes solo durante una parte minoritaria de duración total de los periodos activos y residual de la enfermedad. Además de los 5 dominios sintomáticos identificados en los criterios diagnósticos, la evaluación de los dominios de síntomas cognitivos y depresivos y maníacos es fundamental para realizar distinciones de importancia crítica entre los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Características asociadas que apoyan al diagnóstico. Los individuos con esquizofrenia pueden mostrar un afecto inapropiado, reírse en ausencia de un estímulo apropiado. Pueden presentar un ánimo disfórico que puede tomar la forma de depresión, ansiedad o enfado, una alteración del patrón del sueño, sueño diurno y actividad nocturna, falta de interés por comer o rechazo a la comida. La despersonalización, desrealización y las preocupaciones somáticas pueden aparecer en ocasiones y alcanzar proporciones delirantes. La ansiedad y la fobia son comunes. Los déficits cognitivos son comunes en la esquizofrenia y están muy relacionados con los déficits laborales y vocacionales. Estos déficits pueden consistir en un deterioro de la memoria declarativa, de la memoria del trabajo, del lenguaje y de otras funciones ejecutivas, además de una velocidad del procesamiento más lenta. También aparecen anomalías en el procesamiento sensorial y en la capacidad inhibitoria, además de reducirse la atención. Algunos individuos con esquizofrenia pueden presentar déficit en la cognición social, Algunos individuos con esquizofrenia pueden presentar déficit en la cognición social, incluido déficit de la capacidad para inferir las intenciones de otras personas, teoría de la mente, y pueden prestar atención a sucesos de estímulos irrelevantes y posteriormente interpretados como significativos, lo que puede conducir a la generación de delirios explicativos. Estos déficits a menudo persisten durante la remisión sintomática. Algunos individuos con psicosis pueden carecer de introspección o de conciencia de su trastorno, es decir, pueden tener anosognosia. Esta ausencia de introspección incluye la falta de conciencia de los síntomas de la esquizofrenia y puede estar presente a lo largo de todo el curso de la enfermedad. La falta de conciencia de la enfermedad es un signo típico de la esquizofrenia. La falta de conciencia de la enfermedad es un síntoma típico de la esquizofrenia en sí y no una estrategia de afrontamiento. Es comparable a la falta de conciencia de los déficits neurológicos y posteriores del daño cerebral, la denominada anosognosia. Este síntoma es el factor que puede predecir con mayor frecuencia la inobservación del tratamiento, así como mayores tasas de recaída, un mayor número de tratamientos involuntarios, un peor funcionamiento psicosocial, las agresiones y un peor curso de la enfermedad. Anosognosia. Bueno, la hostilidad y la agresión pueden asociarse a la esquizofrenia, aunque las agresiones espontáneas o inesperadas son poco comunes. La agresión es más frecuente en los varones jóvenes y en los individuos con antecedentes de violencia, falta de cumplimiento terapéutico, abuso de sustancias e impulsividad. Debe señalarse que la gran mayoría de las personas con esquizofrenia no son agresivas y son víctimas con más frecuencia que los individuos de la población general. Al día de hoy no hay pruebas radiológicas de laboratorio ni psicométricas para el trastorno. Se han encontrado diferencias entre grupos de individuos sanos y personas con esquizofrenia. Múltiples regiones cerebrales, procedimientos de datos de estudio y neuroimagen, de neuropatología y neurofisiología.
También hay diferencias en la arquitectura celular, en la conectividad de la sustancia blanca y en el volumen de sustancia gris de varias regiones como la corteza prefrontal y temporal. Entonces, múltiples regiones cerebrales procediendo de los datos de estudios de neuroimagen y de neuropatología y neurofisiología. También hay diferencia en la arquitectura celular, en la conectividad de la sustancia blanca y en el volumen de la sustancia gris de varias regiones, como la corteza prefrontal y temporal. Se ha observado una reducción del volumen cerebral total, así como una mayor reducción del volumen con la edad. Las reducciones del volumen cerebral con la edad son más pronunciadas en los individuos con esquizofrenia que en los sujetos sanos. Por último, los sujetos con esquizofrenia parecen diferir de los individuos sin dicho trastorno en los índices de seguimiento ocular y electrofisiológicos. Los signos neurológicos menores son comunes en los individuos con esquizofrenia e incluyen déficit en la coordinación motora. Los signos neurológicos menores son comunes en los individuos con esquizofrenia, incluyen déficit en la coordinación motora, la integración sensorial y la secuenciación motora de los movimientos complejos, así como confusión izquierda-derecha y desinhibición de los movimientos asociados. Además puede haber anomalías físicas menores en la cara y en los miembros. Prevalencia. La prevalencia de la esquizofrenia a lo largo de la vida parece ser aproximadamente del 0,3 al 0,7, aunque se han comunicado variaciones según la raza, grupo étnico, según los países, el origen geográfico de los inmigrantes e hijos de inmigrantes. La proporción de sexo difiere según la muestra y la población. Por ejemplo, si se hace hincapié en los síntomas negativos y en una mayor duración de la enfermedad, que se asocian a un peor pronóstico, la incidencia es mayor en los varones, mientras que las definiciones que permiten inducir más síntomas del estado de ánimo y cuadros breves que se asocian a un mejor pronóstico. La incidencia es mayor en los varones, mientras que las definiciones que permiten incluir más síntomas del estado de ánimo y cuadros breves que se asocian a un mejor pronóstico muestran un signo equivalente para ambos sexos. ¡Ay, la tarjeta! Bueno. Desarrollo y curso de la enfermedad. Los síntomas psicóticos de la esquizofrenia aparecen típicamente entre la adolescencia tardía y la mitad desarrollo y curso. Dice, los síntomas psicóticos de la esquizofrenia aparecen típicamente entre la adolescencia tardía y la mitad de la treintena. El inicio antes de la adolescencia es raro. El pico de inicio de los primeros episodios psicóticos se sitúa en la primera mitad de la veintena en los varones y a finales de la veintena en las mujeres. El inicio puede ser brusco o insidioso, pero la mayoría de los individuos presenta un desarrollo lento y gradual de diversos síntomas y signos clínicamente significativos. La mitad de estos individuos refiere síntomas depresivos. La edad de inicio más temprano se ha considerado tradicionalmente un factor que predice un peor pronóstico. Sin embargo, el efecto de la edad de inicio probablemente se relacione con el género, teniendo los varones un peor ajuste premórbido, menos logros académicos, síntomas negativos, disfunción cognitiva más prominente y un peor pronóstico en general. Sin embargo, el efecto de la edad de inicio probablemente se relacione con el género, teniendo los varones un peor ajuste premórbido, menos logro académico y síntomas negativos y disfunción cognitiva más prominente y un pronóstico peor en la enfermedad. La disfunción cognitiva es común. Las alteraciones en la cognición están presentes durante el desarrollo y proceden a la emergencia de la psicosis.
confrontando unos déficits cognitivos estables en la vida adulta. Los déficits de la cognición pueden persistir cuando otros síntomas ya han remitido y contribuyen a la discapacidad que produce el trastorno. Los factores que predicen el curso y el pronóstico se desconocen en gran parte, de forma que ni el curso ni el pronóstico se pueden predecir de manera fiable. El curso parece ser favorable en alrededor del 20% de los sujetos con esquizofrenia y un pequeño número de individuos se recupera por completo. Sin embargo, la mayoría de los individuos con esquizofrenia sigue requiriendo apoyo formal o informal para su vida diaria y muchos permanecen crónicamente enfermos con exacerbaciones y remisiones de los síntomas activos, mientras que otros sufren un curso de deterioro progresivo. Los síntomas psicóticos tienden a disminuir a lo largo de la vida, quizás en relación con la reducción normal de la actividad dopaminérgica asociada a la edad. Los síntomas negativos están estrechamente ligados al pronóstico que los síntomas positivos tienden a ser los más persistentes. Además, los déficits cognitivos que se asocian a la enfermedad pueden no mejorar a lo largo del curso de la misma. Características esenciales de la esquizofrenia. Son las mismas en la infancia, pero resultan más difíciles de realizar el diagnóstico. En los niños, los delirios y las alucinaciones pueden ser menos elaborados que en los adultos, y las alucinaciones visuales son más frecuentes en los niños aparentemente, y deben distinguirse de los juegos de la fantasía normal. El discurso desorganizado aparece en muchos trastornos de inicio en la infancia, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, y que al igual que sucede con el comportamiento desorganizado, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, estos síntomas no deben ser atribuidos a una esquizofrenia sin haber considerado los trastornos más frecuentes de la infancia. Los casos de inicio en la infancia tienden a parecerse a los casos de adultos con mal pronóstico, con un inicio gradual y síntomas negativos prominentes. Los niños que posteriormente recibirán un diagnóstico de esquizofrenia tienen más probabilidad de haber presentado psicopatología y trastornos emocionales conductuales inespecíficos. Los niños que posteriormente recibirán un diagnóstico de esquizofrenia tienen más probabilidades de haber presentado psicopatología y otros trastornos emocionales conductuales inespecíficos, alteraciones intelectuales y del lenguaje y retrasos motores sutiles. Los casos de inicio tardío, es decir, con una edad de inicio mayor de 40 años, están sobrerepresentados por las mujeres que pueden haberse casado. A menudo el curso se caracteriza por un predominio de los síntomas psicóticos con afecto y funcionamiento social preservado. Estos casos de inicio tardío pueden cumplir los criterios diagnósticos de esquizofrenia, pero no está claro si se trata del mismo trastorno que la esquizofrenia diagnosticado en la mediana edad, por ejemplo, antes de los 55 años. Factores de riesgo y pronóstico. Factores de riesgo y pronóstico. Ambientales. La estación de nacimiento se ha relacionado con la incidencia de la esquizofrenia, por ejemplo, finales de invierno, principio de primavera en algunas zonas y el verano para la forma deficitaria del trastorno. La incidencia de la esquizofrenia y de los trastornos relacionados es mayor en los niños que crecen en medio urbano y en algunos grupos étnicos minoritarios. La incidencia de esquizofrenia y de los trastornos relacionados es mayor en los niños que crecen en el medio urbano y en algunos grupos étnicos minoritarios. Genéticos y fisiológicos. Hay una importante contribución de los factores genéticos a la hora de determinar el riesgo de presentar esquizofrenia, aunque la mayoría de los individuos diagnosticados de esquizofrenia no tienen antecedentes familiares de psicosis. La predisposición la confiere un abanico de alelos de riesgo comunes y raros, de forma que cada alelo contribuye solo en una pequeña fracción a la varianza total en la población. Los alelos de riesgo que se han identificado hasta la fecha
También se asocian a otros trastornos mentales como el trastorno bipolar, la depresión y trastorno del espectro autista. Las complicaciones del embarazo y del parto por hipoxia y una mayor edad paterna se asocian a un riesgo elevado de padecer esquizofrenia para el feto en desarrollo. Las complicaciones del embarazo y del parto con hipoxia, o sea, falta de oxígeno cerebral, y una mayor edad paterna, se asocia a un riesgo más elevado de padecer esquizofrenia para el feto en desarrollo. Además, otras situaciones adversas prenatales y perinatales, como el estrés, la malnutrición, la diabetes materna y otras afecciones médicas, también se ha asociado a la esquizofrenia. Sin embargo, la gran mayoría de los hijos que tienen factores de riesgos no desarrollan una esquizofrenia. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Debe considerarse los factores culturales y socioeconómicos, en especial cuando el individuo y el clínico no comparten el mismo entorno socioeconómico. Ideas que parecen delirantes en una cultura, por ejemplo la brujería, pueden estar ampliamente extendidas en otra. En algunas culturas, las alucinaciones visuales o auditivas de contenido religioso, por ejemplo escuchar la voz de Dios, forma parte de la experiencia religiosa normal. Además, la evaluación del discurso desorganizado puede verse dificultada por las variaciones lingüísticas que aparecen en los estilos narrativos de las diferentes culturas. La evaluación del afecto requiere sensibilidad para las diferencias en los estilos de expresión emocional, contacto ocular y lenguaje corporal, que varían a lo largo de las distintas culturas. Si la valoración se lleva a cabo en un idioma diferente del idioma primario del sujeto, se debe prestar atención para asegurarse de que la alogia no se deba a las barreras lingüísticas. En determinada cultura el malestar puede tomar la forma de alucinaciones o pseudoalucinaciones e ideas sobrevaloradas que clínicamente pueden presentarse de manera similar a la verdadera psicosis, pero que son normales en el subgrupo al que pertenece el paciente. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. Hay varias características que distinguen la expresión clínica de la esquizofrenia en las mujeres y en los hombres. La incidencia general de la esquizofrenia tiende a ser ligeramente menor en las mujeres, en especial si se consideran los casos tratados. La edad de inicio es posterior en las mujeres, produciéndose un segundo pico en la mediana edad, tal y como se ha descrito anteriormente, véase sección de desarrollo y curso. En las mujeres los síntomas tienden a presentar más carga afectiva, aparecen más síntomas psicóticos y hay mayor tendencia a que los síntomas psicóticos empeoren en las etapas posteriores de la vida. Otra diferencia sintomática es la menor frecuencia de los síntomas negativos y la desorganización en las mujeres. Otra diferencia sintomática es la menor frecuencia de síntomas negativos y desorganización en las mujeres. Por último, el funcionamiento social tiende a estar más preservado en las mujeres. Sin embargo, hay frecuentes excepciones a estas normas generales. Riesgo de suicidio. Aproximadamente 5 o 6% de los individuos con esquizofrenia fallece por suicidio. Alrededor del 20% intenta suicidarse en al menos una ocasión y muchos más tienen ideas suicidas significativas. El comportamiento suicida a veces responde a alucinaciones que ordenan hacerse daño a uno mismo o a otros. El riesgo de suicidio se mantiene alto a lo largo de la vida en los varones y en las mujeres, aunque podría ser especialmente elevado en los varones jóvenes con consumo conmórbido de sustancias, de cualquier droga, digamos. Otros factores de riesgo son los síntomas depresivos o los síntomas de desesperanza, la situación de desempleo y el periodo posterior a un episodio psicótico o a una alta hospitalaria. Consecuencias funcionales de la esquizofrenia. La esquizofrenia se asocia a una disfunción social, laboral significativa. Los progresos académicos, la conservación de un empleo, a menudo se ven dificultados por la bulia y otras manifestaciones del trastorno. Incluso las habilidades cognitivas
son suficientes para realizar las tareas requeridas. La mayoría de los sujetos consigue un empleo de categoría inferior al de sus padres y la mayoría, en especial los hombres, no se casan o tienen escasos contactos sociales más allá de su familia. Diagnóstico diferencial. Trastorno depresivo mayor o trastorno bipolar con características psicóticas o catatónicas. La distinción entre la esquizofrenia y estos trastornos depende de la relación temporal entre la alteración del ánimo y la psicosis y la gravedad de los síntomas depresivos maníacos. Si los delirios o las alucinaciones aparecen únicamente durante un episodio depresivo mayor o maníaco, el diagnóstico de los trastornos depresivos bipolar con características psicóticas. Trastorno esquizoafectivo. El diagnóstico de trastorno esquizoafectivo requiere que un periodo de depresivo mayor o maníaco se presenten de forma concurrente con los síntomas de la fase activa y que los síntomas del estado de ánimo estén presentes durante la mayor parte de la duración total de los periodos activos. Trastorno esquizoafectivo. El diagnóstico de trastorno esquizoafectivo requiere que un episodio depresivo mayor o maníaco se presente en forma concurrente con los síntomas de la fase activa y que los síntomas del estado de ánimo estén presentes durante la mayor parte de la duración total de los periodos activos. Trastorno esquizofreniforme y trastorno psicótico breve. Estos trastornos tienen una duración menor en la esquizofrenia y, como especifica el criterio C, que requiere la presencia de síntomas durante 6 meses. En el trastorno esquizofreniforme, la alteración está presente durante al menos 6 meses y en el trastorno psicótico breve los síntomas están presentes durante al menos un día y máximo un mes. Con respecto al trastorno delirante, el trastorno delirante se puede distinguir de la esquizofrenia por la ausencia de otros síntomas característicos de la esquizofrenia, por ejemplo, de delirio, alucinaciones auditivas o visuales prominentes, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o catatónico o síntomas negativos. Trastorno de la personalidad esquizotípica. El trastorno de la personalidad esquizotípica puede distinguirse de la esquizofrenia por la presencia de síntomas por debajo del umbral asociado a rasgos de personalidad persistente. TOC y trastorno dismórfico corporal. Los individuos con trastorno obsesivo compulsivo y con trastorno dismórfico corporal pueden presentar una introspección escasa o ausente y sus preocupaciones pueden alcanzar proporciones delirantes. Sin embargo, este trastorno se distingue de la esquizofrenia por sus obsesiones o compulsiones, la preocupación por el aspecto o el olor corporal, el acaparamiento y los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático puede incluir escenas retrospectivas que tengan una cualidad alucinatoria y la hipervigilancia puede alcanzar proporciones paranoides. Sin embargo, se requiere la presencia de un suceso traumático y los síntomas característicos de revivir o reaccionar al suceso para realizar el diagnóstico. Otro diagnóstico diferencial, trastorno del espectro autista o trastorno de la comunicación. Estos trastornos también pueden presentar síntomas similares a los del cuadro psicótico, pero se distinguen por los déficits en la interacción social con comportamientos repetitivos y restringidos y por déficits cognitivos de la comunicación, respectivamente. Un individuo con un trastorno del espectro autista o un trastorno de la comunicación debe presentar síntomas que cumplan los criterios completos de la esquizofrenia, con alucinaciones y delirios prominentes durante al menos un mes para poder recibir el diagnóstico de esquizofrenia como trastorno concurrente. Otros trastornos mentales asociados con un episodio psicótico. El diagnóstico de esquizofrenia se realiza únicamente cuando el episodio psicótico es persistente y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia u otra afección médica. Los individuos con delirium o con trastorno neurocognitivo mayor o leve pueden presentar síntomas psicóticos, pero esto tendría relación también con
temporal con el inicio de los cambios cognitivos que aparecen en dicho trastorno. Los sujetos con un trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamentos, pueden presentar los síntomas característicos del criterio A de la esquizofrenia, pero el trastorno psicótico inducido por la sustancia, medicamentos, habitualmente, puede distinguirse por la relación cronológica entre el curso de la sustancia de inicio y por la remisión de la psicosis en ausencia del uso de dichas sustancias. Por último, la comorbilidad. Las tasas de comorbilidad con los trastornos relacionados, la tasa de comorbilidad con los trastornos relacionados con sustancias son elevados en la esquizofrenia. Más de la mitad de los individuos con esquizofrenia tienen un trastorno de consumo de tabaco, fuman cigarrillo de manera habitual. Cada vez se reconoce más la comorbilidad con los trastornos de ansiedad en la esquizofrenia. La tasa de trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de pánico son elevados en los individuos con esquizofrenia en comparación con la población general. El trastorno de la personalidad esquizotípica o paranoide a veces puede preceder al inicio de una esquizofrenia. La esperanza de vida está cortada en las personas con esquizofrenia debido a las afecciones médicas asociadas, el aumento de peso, la diabetes, el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares pulmonares son más habituales en los individuos con esquizofrenia que en la población general. Entonces, el aumento de peso, dice, la esperanza de vida está cortada en las personas con esquizofrenia debido a las afecciones médicas asociadas. El aumento de peso, la diabetes, el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares y pulmonares son más habituales en los individuos con esquizofrenia que en la población general. El escaso compromiso para realizar conductas dirigidas a mantener la salud, por ejemplo, el escaso compromiso para realizar conductas dirigidas a mantener la salud, por ejemplo, cribado para el cáncer, ejercicio físico. Aumenta el riesgo de presentar enfermedades crónicas, pero también puede intervenir otros factores asociados al trastorno, como la medicación, el estilo de vida, fumar cigarrillo y la dieta. Podría haber una vulnerabilidad compartida para la psicosis y los trastornos médicos que explican parte de la comorbilidad médica de la esquizofrenia. Terminamos con el trastorno de esquizofrenia en la lectura del DSM-5.